Sanjurjo, que es el que iba a presidir aquella junta, que es el mando de la conspiración, al que Mola como director técnico se remite para ver qué opina, si hacemos esto o aquello, al que todos creen que tiene que dirigirles porque les ha dirigido previamente en Marruecos o luego en negociaciones políticas en el 31 para que viniera la República. Bien, el general Sanjurjo se muere en accidente aéreo cuando iba a tomar el avión que le llevaba a Burgos a convocar y a presidir la Junta de Defensa Nacional. Hay un vacío político tremendo y entonces solo 3 personas tienen mando reconocido. En Marruecos, que son las mejores tropas, 40.000 hombres aguerridos, los que verdaderamente saben combatir, porque lo han estado haciendo hasta el año 27, al mando está Franco. El general Queipo de Llano, que es superior a Franco en jerarquía, general de división, que había sido además su mando, porque había sido el director de la revista de tropas coloniales, y Franco era un mero miembro del Consejo de Redacción, le sucedió poco después en la dirección. Bueno, el general Queipo de Llano, como inspector general del Ejército, es superior al gobernador militar de Canarias y está consiguiendo un triunfo muy notable en Sevilla y el foco andaluz, Córdoba, Granada, en fin, Cádiz, donde está dominando. Y al norte, un general de brigada. El general Mola no era superior a Franco ni a nadie, es de los más bajos. Y ojo, en el ejército la jerarquía manda, como mandaba en otros cuerpos de la administración. Hoy yo creo que ya no, pero y en el ejército espero que sí, por la cuenta que nos tiene, ¿no? Es una estructura jerárquica donde se supone que el que tienes arriba manda y el de abajo obedece. Y si eso se quiebra ya no es ejército, será otra cosa. Bien, pues en el ejército la jerarquía mandaba y el general Mola era primero de brigada y además había hecho la carrera en la policía, que era una carrera menor dentro de las filas del ejército, sencillamente. No podía competir por el liderazgo de ninguna manera, de ninguna manera. Y por si fuera poco, el general Mola había sido el director técnico de la conjura y la conjura salió de pena. O sea, la conjura de julio del 36 salió francamente mal. El general Franco tenía razón. Cuando Mola le envía en mayo un mensaje para decir, venga, esto tiene que ser el día no sé qué de junio, y le contesta, geografía poco extensa, es decir, no somos lo suficientes, todavía no tienen quién se va a sublevar con mando operativo en Madrid. Al final tiene que ser un jubilado en la reserva, Fanjul, que había sido subsecretario, el que va a dirigir las tropas, porque nadie en activo se subleva en Madrid. Lo mismo les pasa en Barcelona. Y hombre, no tener en Madrid, vale, pero no tener en la capital industrial tampoco. Y tampoco hay quien se subleve porque el comandante en Valencia es leal. Es que ni en Valencia, ni en Barcelona, ni en Madrid hay un mando militar activo con prestigio que se subleve. Vienen segundones y les pasa. Cabanella se subleva y es el mando, y por eso Zaragoza, a pesar de ser capital confederal, pasa al otro bando, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el general Franco, en principio, no está ni en la Junta de Defensa. El decreto constitutivo del 24 de julio no nombra a Franco miembro de la Junta, lo suma unos días después, igual que suman al almirante Moreno. Lo que pasa es que sus triunfos militares están al frente del Ejército de África, y cuando la sublevación queda patética, dividida por la mitad en la península, lo decisivo es trasladar los 40.000 hombres del Ejército de África. Y entonces Franco tiene ya un papel tremendo. Y encima lo hace muy bien, porque pide ayuda directamente a Hitler y Mussolini para hacer el trasvase aéreo y que le abastezcan de aviones y municiones. Y lo consigue. No lo hace la Junta de Defensa, que envía un protocolario mensaje a los circuitos diplomáticos. El general Franco ha entendido, y eso es inteligencia, que en dictaduras como la de Hitler y Mussolini la manera de llegar a quien va a decidir es a través del partido, no de la administración civil. En la administración civil el general Mola envía creo que era el representante de Alemania en Lisboa, una petición para que Sanjurjo la tramita, y el Ministerio de Asuntos Exteriores no hace ni caso. El general Franco llama a unos nazis del protectorado para que vayan a Bayreuth, que es donde está Hitler, oyendo el festival de Wagner, y allí le pida directamente a él, no a los ministros, ni a los delegados, sino a él, ayuda.
y lo consigue. Y lo mismo hace con Mussolini, a través del del agregado militar en el consulado de Tánger, con el que se entrevista creo que no menos de 3 veces, desplazándose cerca de Tánger para hablar con él o invitándole a pasar a la zona del protectorado. Es decir, lleva operaciones diplomáticas que hacen que Hitler y Mussolini le reconozcan inmediatamente como jefe de la sublevación española. No me importa para nada quién es ese señor Mola que está en Burgos, ni el tal Cabanellas que dirige la Junta, porque es el más antiguo y el de mayor graduación. Y se respeta, insisto, la graduación, sino que nuestra ayuda, nuestras armas, nuestros soldados van a ir a la disposición de Franco, que luego podrá enviárselos a Queipo en Andalucía o a Mola en Burgos, pero lo va a decidir él. Y encima luego pasa el ejército de África y hay una verdadera blitzkrieg, porque en menos de 2 meses se ponen en Getafe. Es que las tropas de Franco recorren toda la ruta de la Plata hasta Mérida y todo el Valle del Tajo en aproximadamente 2 meses. Eso es ocupar mucho territorio, victoria tras victoria. Tanto que el gobierno abandona Madrid porque cree que no hay manera de defenderlo. Tanto creían que el general Franco iba a llegar a Madrid y ocupar la capital, ¿no? Por triunfos diplomáticos, por éxitos militares y por otro dato, posibilismo político, el general Franco es el mejor situado para que cuando haya que hacer, ahora que estamos unidos el norte y el sur, porque hemos tomado Mérida y Badajoz, 14 de agosto del año 36, y están unidos Mola con Queipo de Llano a través de las victorias de Franco, ahora hay que escoger a alguien que mande sobre todos, porque no puede ser que Mola esté diciendo voy a atacar en Irún o voy a atacar en Guadarrama, Queipo de Llano, ahora me voy hacia Córdoba o bajo de Córdoba, o Franco avanzando. No, alguien tendrá que poner orden y que haya un Estado Mayor unificado para todos. El mando único. ¿Y el mando único a quién se va a entregar? ¿A Cabanellas? No. Va a ser Franco por todos estos éxitos. Cabanellas fue el único que no votó la decisión. Probablemente porque por su tradición masónica republicana, era un hombre muy cercano al Lerroux y al republicanismo histórico español. Fíjense ustedes, un hombre del Partido Republicano Histórico Español en el 31 está sublevado en el 36, la fragmentación que ha habido en los 6 años de República. Bien, pues Cabanellas no puede detener ese proceso porque nadie puede hacer sombra a Franco. Mola está muy por debajo y ha sido un desastre como director técnico de la Conjura. Queipo de Llano, para empezar, había sido el que en el 30-31 había conspirado contra la monarquía. Era concuñado del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Era un hombre mal visto por las derechas monárquicas, por las derechas posibilistas, por republicano, por supuesto por el falangismo y el carlismo. No podía aspirar a ser este dirigente y quizá hasta tenía algunos problemas personales con el alcohol que le hacían poco capacitado para su función. Mientras tanto, Franco era un hombre bien apreciado por la derecha política. ¿Por qué? Porque había colaborado con la CEDA y había votado por la CEDA. Incluso había aceptado inicialmente ir en las listas electorales en Cuenca por la CEDA. Era un hombre que se llevaba muy bien con la tradición monárquica de Calvo Sotelo, porque, como él decía, jamás he dado un viva a la República. Yo fui leal al monarca hasta que él marchó. Y no conspiré ni para echarlo ni luego para traerlo. Me mantuve respetuosamente en mi puesto. No se llevaba del todo mal con la nueva falange a través de su cuñado Ramón Serrano Súñer, que era amigo íntimo de José Antonio Primo de Rivera, que había sido José Antonio su padrino con Franco en su boda, ¿no? No se llevaba bien con José Antonio Primo de Rivera, le consideraba un señorito que trataba de mandar sobre generales en vez de someterse al mando de los generales, pero no estaban en las antípodas, no había un enfrentamiento brutal. Y tampoco tenía grandes enfrentamientos con los carlistas porque el líder político que había leído y que más le gustaba se llamaba Víctor Pradera, que era uno de los dirigentes neotradicionalistas que habían tratado de renovar el discurso de la comunión tradicionalista en el siglo XX. Por estas razones tenía, por decirlo así, el beneplácito de todas las fuerzas políticas sin haber sido de uno de ellos necesariamente. Era aquel
mínimo común denominador que en un momento podría acercarse a nosotros y por tanto que merecía el beneficio de la duda. Era un posibilista político y cuando llega el momento de la dirección de un mando que era mando militar porque estamos en una guerra, pero mando político porque hay que reconstruir un Estado alternativo, se elige a Franco. El título de generalísimo es lo más normal del mundo. Generalísimo quiere decir sencillamente general de generales. El general de los generales que cuando en tu Estado Mayor estás discutiendo dónde vamos a hacer la operación, va a tener la última palabra. Existía el cargo, por ejemplo, cuando había ejércitos de varios países y se nombraba a uno para mandar sobre todos. Los franceses y los británicos y luego los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, que tenían un comité conjunto, nombraron un generalísimo, el generalísimo Foch. El mariscal Foch fue el de la avenida de París. Ese fue el generalísimo en la Primera Guerra Mundial. Previamente me parece que hubo también un británico, Hay, pero desde luego estoy seguro del nombramiento del general Foch porque era un título que reivindicaban los franceses porque estaban poniendo más muertos que nadie en el campo de batalla, ¿no? Por lo tanto, no era nada anormal, no es un superlativo ridículo. Generalísimo también se llamó en traducción al ruso a Stalin, el generalísimo Stalin. Era el título normal cuando de repente hay varios, y había varios estados mayores, y hay que formar uno unificado, que es el que genera Franco, cogiendo a Vigón, que estaba del Estado Mayor con Mola, y cogiendo a otros que vienen de Queipo de Llano, y formando el nuevo Estado, cuartel general del generalísimo, para diferenciarse del cuartel general del Ejército del Norte, que sigue estando al mando de Mola, o el del Sur, que sigue estando al mando de Queipo de Llano. Ese es el origen del título. Lo que es llamativo es el título de caudillo, porque eso sí que he seguido la pista. ¿Cómo llamar a un generalísimo que además va a ser homo missus adeo, cruzado por la fe de Cristo, y jefe nacional del movimiento? Y no decir las tres cosas a la par. Pues lo vamos a llamar caudillo, que es la traducción de duce. Es una traducción de duce, ducere, ¿no? Conducir. El duce italiano es Benito Mussolini, que es traducido al alemán Führer, que es traducido al rumano conducator. Es el nombre de Ceausescu. Recuperaron el nombre del conducator que fue Antonescu y previamente Codreanu, el líder de los fascistas rumanos. Es el nombre que a veces se le da a Stalin, Vodz, V-O-D-Z, que traducen los rusistas como caudillo. Guía, el conductor, el que se pone al frente de una manada de hombres, manada en el mejor sentido, o mesnada si quieren, y los conduce a la victoria porque es combatiente militar. Es una palabra probablemente de corrupción del latín medieval, caudibellus, caput, de cabeza, el que acaudilla es el que encabeza, que vuelve a España porque va a América en el 16 como los caudillos militares que extienden las fronteras del Imperio Español a su cuenta y riesgo. Un caudillo es Pizarro, otro caudillo, pero hay muchos otros que no consiguen conquistar ni el Incario ni el Imperio de los Aztecas, ¿no? Que fracasan. Y vuelven el 19 de la mano de los caudillos de las guerras de emancipación. La época que en América se abre en 1810 y termina hacia 1840, se llama normalmente la era de los caudillos. Artigas en Uruguay, Rosas en Argentina, Santa Anna en México, el general Fernández Oviedo, Boves, el comandante Boves en la parte realista en Venezuela, Bolívar es un caudillo, en el otro San Martín, O'Higgins, y todos ellos son caudillos militares que acaudilla a un grupo que logra victorias, en este caso la emancipación, liberan territorios de las nuevas naciones, y son caudillos porque triunfan militarmente. No todos ellos eran militares, algunos habían sido sacerdotes secularizados, juristas, o sea, los hay de todo tipo. Boves no tenía estudios, creo recordar que era analfabeto, y sin embargo demuestra ser tan buen estratega, tan buen guerrillero, para decirlo así, que acaba siendo el caudillo de los realistas en Venezuela hasta avanzada la guerra civil, ¿no? Es más, consigue echar a Bolívar,
durante muchos años de su tierra, se les olvida a algunos, ¿no? Pero en Venezuela hubo una durísima guerra civil y es muy probable que algunos de los escritos de Bolívar al final de su vida, cuando dicen no sé si mereció la pena todo esto por la sangre derramada, porque lo que ve al final es que América Latina consigue su independencia, pero a costa de su unidad. Y eso en principio no era el sueño bolivariano, pero fue la realidad. Es decir, más llamativo que generalísimo es el nombre de caudillo. Por cierto que Franco siempre se llamó a sí mismo el caudillo. Yo escuché la anécdota y como era muy joven no hice lo que hay que hacer, aviso a navegantes, tomar nota inmediatamente de un ministro franquista en una conferencia donde le oí decir que cuando llamaba por teléfono decía, soy el caudillo. No decía soy el jefe del Estado, soy el generalísimo, soy el jefe nacional, decía soy el caudillo y te digo tal cosa, tal. Su nombre era el caudillo, porque es la magistratura que fusiona las otras tres. De hecho, en la doctrina oficial luego del régimen, Franco es jefe del Estado por ser caudillo de la victoria en la ley de sucesión. Y el caudillo es superior a un jefe del Estado porque puede delegar, incluso en heredero, en forma de regente, de rey o de ninguno, en la jefatura del Estado. Solo te quiero hacer una pregunta al revés. ¿Cuál es la causa que ha provocado la debilidad política de la oposición democrática al franquismo para que un país que se erigió en una nación democrática europea el 19 de marzo de 1812 haya tenido que soportar la supervivencia de la dictadura del caudillo que también has descrito el 20 de noviembre hasta el 20 de noviembre de 1975? ¿Cuál es la causa de la debilidad de la oposición democrática que a todos los socios de tribuna, representantes de esa España democrática, nos hace sufrir y nos parece incomprensible e ininteligible? Muchas gracias por las palabras iniciales que de verdad que me llenan de emoción, porque se dice a veces que nadie es profeta en su tierra, pero yo la verdad es que cada vez que vuelvo a mi tierra y a mi ciudad, cada vez me encuentro más a gusto y más, digamos, más en casa, ¿eh? Aunque progresivamente me siento cada vez más extremeño por eso de la pasión, ¿no? Esa pregunta es una pregunta de mucho calado y que tendría que ver con dos cosas que voy a tratar de enunciar y no va a gustar a nadie, pero me van a entender por dónde voy. La legitimidad de los regímenes políticos, la legitimidad, no solo su legalidad positiva, como diría un kelseniano, sino su legitimidad moral, eso que hace que una orden no sea una orden inicua e injusta, sino una orden de obediencia debida porque es aceptable. Esa legitimidad puede provenir de tres cosas. Max Weber Dixit. Max Weber no era ningún fascista ni nada parecido, ¿eh? Puede provenir en la historia de la tradición. Alguien manda porque siempre ha mandado. Y algo que es tradicional, que es como vivieron los abuelos o los padres, no tiene por qué ser malo y tiene que poder perpetuarse con las mejoras y adaptaciones del paso del tiempo. La legitimidad por tradición es una de las fórmulas políticas más duraderas que hay en la historia. También puede haber una segunda fórmula de legitimidad que a Max Weber le parecía la mejor, aquella que no devenía de la historia, sino de la elección racional. La legitimidad por elección plebiscitaria, por elección en sufragio restringido, por elección en sufragio democrático universal, masculino o de todos. Esa es otra fórmula. Y es la que a lo largo del liberalismo, a partir de la Ilustración, se ha ido abriendo camino, al menos en la Europa occidental y luego centrooriental. Pero hay una tercera forma de legitimidad que Weber decía en el año 21, que era probablemente de las más antiguas originariamente y de las que estaban renovando su vigor en la actualidad: la legitimidad carismática.
En el fondo, las tesis de Weber sobre la legitimidad racional por la elección, por tradición y por carisma se parecen mucho a las formas de autoridad política de Santo Tomás, que dice que puede haber por herencia, por elección, y él decía por conquista o adquisición. ¿Quién es el liderazgo carismático? Aquel que, no teniendo tradición, no es hijo de reyes, y no habiendo sido elegido, en una circunstancia de emergencia, de ruptura de la norma, de vacío, de eso que llaman los juristas, estoy hablando de uno de ellos, estado de necesidad no contemplado por la norma, obliga a arbitrar alguna forma para superar el vacío de poder. Pone este ejemplo muy significativo. Si en un barco hay siempre un capitán y un segundo al cargo en caso de que fallezca el capitán, del timón, y hay un tercero, incluso hay un primero de entre los marinos que iría detrás de una peste que acaba con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y de repente ya no hay, en una situación de tormenta y zozobra, quien dirija el timón, aquel que coja el timón, lo enderece y haga que el barco supere la tormenta, tiene títulos de legitimidad por conquista y carisma. Se ha ganado el derecho a gobernar por el éxito, la eficacia en la superación de una prueba en estado de necesidad. Decía Weber que muy probablemente el poder carismático había sido el originario de los grupos de mando en bandas donde surgían jefes militares que no eran el hijo del rey, la monarquía goda, sino el que mejor dirigía a la mesnada. Elección, pero elección carismática, y que no generaba luego ni tradición ni una elección rutinaria, sino que el que conquistaba el poder porque era el mejor. Espartero se hace príncipe de la paz y príncipe de la victoria, todos los títulos habidos y por haber, siendo hijo de un carretero analfabeto. ¿Por qué? Porque fue un buen general en las guerrillas, luego en las guerras de América y luego el que triunfa sobre Maroto en 1839. Eso le convierte en el generalísimo y el príncipe de la paz y regente de España. El poder carismático, añadía Weber, es más habitual de lo que cree la gente y compite con los otros dos poderes en la actualidad. Estaba hablando en el 22 sobre la base de lo que había visto en Mussolini. Mussolini es el líder carismático que ha tomado el poder, la ha asaltado, pero sigue habiendo un poder tradicional, el del rey. Existe Vittorio Emanuele III. Y ha liquidado al gobierno, a Giolitti y a los sucesores, que era el poder de elección. El nuevo poder carismático del totalitarismo fascista es una modernización de las tesis del poder por conquista y adquisición, por la violencia, por la conquista apenas sublimada, que es el que van a llevar adelante los regímenes revolucionarios. ¿Cuál es el derecho a gobernar que tiene hoy el Partido Comunista? En China, haber hecho la revolución, haber ganado la guerra civil y haber demostrado eficacia. Las tres características del poder, si consideramos el derecho político como algo parecido a un saber racional, ¿no? Legitimidad por algún tipo de ejercicio, efectividad y estabilidad. El general Franco conquista el poder militarmente, siempre caudillo de la victoria. Lo de la gracia de Dios proviene luego, pero inicialmente es el caudillo de la victoria y lo demuestra en cada desfile de la victoria. Y además consigue la estabilidad, y la estabilidad es algo muy valorado por las sociedades, por eso dice el aforismo, más vale 100 años de tiranía que un solo día de anarquía. Lo siento por los libertarios, pero esta es una tradición muy extendida en todas las sociedades. Prefiero un día de 100 años de dictadura a un año de anarquía, eso lo decía Goethe. Bien, pues genera estabilidad y, mal que pese a muchos, genera eficacia. El general Franco administra bien lo que tiene para ganar la guerra, administra relativamente bien lo que hay en la posguerra. ¿Es penosa la autarquía? Por supuesto, pero recuerden cómo estaba Francia en el 41. Apenas mucho mejor comiendo, ¿no? Y cuando llega al 55 supera los estrangulamientos de la anarquía y coloca a España en el duodécimo puesto de la lista de países desarrollados.
es que esto sucede con las dictaduras. Si alguien creía que por ser dictadura no daba ni estabilidad ni eficacia, solo tiene que mirar esa enorme dictadura sangrienta como pocas que fue el estalinismo, que colocó a Rusia de un país inmensamente agrario y muy poco productivo con una apéndice industrial en un gran país industrializado que pudo combatir de tú a tú con los Estados Unidos y llevar adelante la industrialización forzosa, la colectivización forzosa y hacer de la Unión Soviética una potencia nuclear. Cuando hoy las encuestas señalan en Rusia que uno de los hombres más prestigiosos de su historia es Stalin, no es que no sepan que hubo probablemente 6 millones de muertos en el Gulag, no 25 millones, pero bueno, 6 millones de muertos son muchos, ¿no? Que las purgas de los años 30 colocaron quizá 1 millón de muertos inducidos en Ucrania, perfectamente, pero lo que recuerdan es que de aquel país que estaba a la cola del mundo, que había sido derrotado hasta por Japón, o sea, los inferiores de raza amarilla, ese país a partir del 40 recibe el embate militar más poderoso que ha habido en la historia, 3 millones de cuerpos de ejército, de hombres en cuerpos de ejército que van a atacarle directamente y los derrota. Y vuelve a poner las fronteras de los zares mucho más allá de Varsovia, directamente en el Elba. Ese es el hombre que hizo esa Rusia y al que admiran, como admiran a Iván el Terrible o a Catalina la Grande o a Federico el Grande. Es así de duro, y esas mismas poblaciones desprecian la democracia como regímenes débiles, como diría el decisionismo jurídico, regímenes que deliberan y que hacen comisiones para ver los problemas y 5 años después han agravado los problemas y no tienen solución, cuando lo que hay que hacer es decisión, decisión y decisión. Pues ese es el momento en el que aquellas dictaduras fascinaron a los pueblos, y les recuerdo que los intelectuales, la fascinación de los intelectuales occidentales que vivían en democracias por el fascismo o por el comunismo no puede ser desbrozado sin atender que en el año 29 el capitalismo democrático parecía condenado a la ruina porque no daba trabajo, ni daba expectativas de futuro, ni daba comida, ni estabilidad, ni efectividad a sus poblaciones, mientras que la Unión Soviética se industrializaba, crecía enormemente, y en el otro lado el fascismo italiano y luego Hitler salvaban a sus poblaciones de la crisis. Les recuerdo lo que hizo Hitler del 33 al 35. De 5 millones de parados, pasó prácticamente a tener menos de 1 millón. Una proeza. Hombre, en la proeza había también 500.000 de judíos, una mitad que se tenía que ir y otros absolutamente expropiados y eliminados de la primera fila de la ciudadanía, y una economía de guerra que se preparaba para vivir sobre el saqueo de las poblaciones que iban a ser sometidas. Pero eso que estaba cantado, que alguien tan poco izquierdista como Winston Churchill lo vio ya desde el 35, se podía entender. Hannah Arendt no tardó 10 meses en apreciar que el nazismo iba a hacer lo que decía. Y cuando sus compañeros decían que no, hombre, que eres una exagerada, que cómo te vas a exiliar, dice, es que estos van en serio, van a acabar con nosotros. Y cuando dicen acabar, quieren decir físicamente exterminarnos. Por eso se marchó antes de cumplirse el primer año de Hitler en el poder. Los otros que se reían de qué exagerada, qué negativa eres, bueno, pues algunos de ellos no vivieron para contarlo. Es muy duro a veces ser Casandra, pero yo creo que entre ser Casandra y anunciar cosas de este tipo y ser Poncio Pilatos y lavarte las manos, el riesgo moral me inclinaría a ser, lo estoy haciendo, ser más Casandra que Poncio Pilatos. No sé si te he respondido, pero Franco consiguió legitimidad, efectividad y estabilidad. Y cuando estaba en la cama, entonces aquella España que le había secundado estuvo de acuerdo en iniciar la reforma a campo desconocido, siempre y cuando se garantizara el bien supremo, que era el de la paz. No es que los españoles no supieran que fue la guerra en el 75, lo sabían muy bien. No era un pacto del olvido en cuanto que descubrimos que era un pacto de silencio público sobre la guerra, porque en la guerra
En la guerra hubo 150.000 muertos en retaguardia por represión en la zona franquista, pero no menos de 55.000 en la zona democrática republicana, y 55.000 víctimas de represión son muchas víctimas para estar orgulloso de ellas. En primer lugar, darle las gracias por su excelente conferencia. Y mi pregunta iba un poco en la línea de la pregunta anterior y creo que en gran parte la ha contestado ya. A mí me ha extrañado mucho y por eso le pregunto cómo valora que costara tanto condenar el franquismo, que se condenó en el Congreso de los Diputados en 2002 por el partido gobernando, el Partido Popular, y se dijeron una serie de cosas que no se han cumplido, por ejemplo, en relación con las víctimas, reparación, etcétera, etcétera. Y aún hoy queda la sensación de que el franquismo, yo creo que a pesar de las cosas positivas que pudo haber, la represión que hubo y toda la parte negativa, a mi juicio, no ha quedado suficientemente condenado. Muchas gracias. En el año 2002 se produjo aquella condena en la Comisión Constitucional de las dictaduras y del franquismo como dictadura, con una validación, con una vindicación del régimen democrático como el mejor de los posibles y de la Constitución del 78 como clarísimo ejemplo de una de las mejores etapas democráticas de nuestra historia. A partir de entonces vino lo que vino después, la llamada crispación, el atentado de marzo del 2004, la victoria inesperada de Rodríguez Zapatero, vino lo que vino. Yo no estoy muy seguro por qué, porque es un poco mi labor, ¿no? Yo eso lo he vivido ya como ciudadano y suelo pensar que no es bueno que los que viven una etapa hagan historia de la misma, porque es muy difícil separarte como ciudadano y como visor. Me resulta mucho más fácil mirar aquello que no he vivido, que es la República, la guerra o el primer franquismo. Pero ahí hubo fallos por parte de todo el mundo. Era imposible de sostener una situación donde en España hay fosas anónimas con muertos de la guerra. Eso es una anomalía. Es una anomalía y el Estado debiera haber asumido la función de recuperación de los cadáveres para entregar a sus familias y que hicieran con ellos lo que quisieran, porque es lo que se hace cuando un familiar se te muere y tienes que ir a levantar su cadáver, ¿no? No se hizo pensando, en parte por esto que digo, que era mejor tapar aquello, a ver si nos olvidamos. No, los fantasmas del pasado hay que conjurarlos, hay que solicitarlos. Aquí hay fosas que en la mayor parte de los casos son fosas anónimas del bando republicano, que si vas a Cataluña te encuentras situaciones un poco complicadas, porque son fosas anónimas de anarquistas asesinados por comunistas o de comunistas asesinados por anarquistas, porque allí la situación durante mucho tiempo fue de guerra civil interna. Y todavía estamos encontrando, estoy pensando ahora mismo en Extremadura, fosas de la zona franquista en poder de los republicanos. Están variando los cómputos. En la provincia de Cáceres y Badajoz se produjo una de las matanzas más atroces que hubo en la guerra. Si ustedes creen que la guerra fue tremenda en Cataluña, aquí en Asturias o en el País Vasco, yo les concedo que fue así. Pero es que los muertos que hay solo en la provincia de Badajoz triplican los muertos de Asturias y de todo el País Vasco. Y superan a los de toda Cataluña, que tiene 4 provincias y eran de las más pobladas.